Hola, vamos a hablar de líneas de flujo, que son distintas curvas que podemos graficar para representar el movimiento de un fluido, para visualizar y entender cómo se está moviendo un fluido. Vamos a hablar de 4 tipos de líneas: las líneas de trayectoria o path lines, líneas de corriente o streamlines, líneas de humo o streak lines y las líneas de tiempo o timelines. Importante notar que si estamos en un flujo permanente, un flujo estacionario donde el campo de velocidad no cambia en el tiempo, todas estas líneas coinciden, son iguales. Pero en el caso más general de un flujo inestacionario, donde el campo de velocidad cambia dependiendo de cuándo lo mida, la velocidad varía en el tiempo, en ese caso estas líneas me entregan diferente información. Entonces comencemos primero con la línea de trayectoria. Esta se define como la línea trazada por una partícula de fluido que se mueve siguiendo el campo de velocidad. Simplemente la trayectoria trazada por una partícula, y por lo tanto depende de la partícula que yo tome, de cuándo la tome y en qué posición está inicialmente. Esta corresponde a la descripción lagrangiana del campo de velocidad, pero si parto de la descripción euleriana con un campo de velocidad, ¿cierto? Para calcular esta trayectoria, yo puedo formular esta ecuación diferencial para las coordenadas de la partícula. Entonces, la tasa de cambio de las coordenadas de la partícula en un punto del espacio dado por este vector x, esta tasa de cambio va a ser igual a la velocidad del fluido en instante tiempo t y en esa posición x. Entonces, si yo conozco esta función, este campo de velocidad, tengo un sistema de ecuaciones diferenciales para las componentes de este vector posición. Es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales. Y esto sumado a una condición inicial, si yo conozco las coordenadas iniciales de la partícula, entonces puedo resolver esta ecuación. ¿Sí? Puedo escribir sus componentes. Entonces, en coordenadas cartesianas esto sería un sistema de 3 ecuaciones diferenciales, x y z. X y z son las coordenadas de la partícula. La tasa de cambio de estas coordenadas es igual a el vector velocidad, cada punto del espacio. Entonces, u de t, x y z, v de t, x y z, y w de t, x y z. Entonces, cada una de las componentes de la velocidad puede depender del tiempo y de la posición. Y si yo conozco las expresiones para estas componentes, entonces puedo resolver esta ecuación diferencial y calcular la trayectoria de la partícula. Y esa curva es la llamada línea de trayectoria o path line. Y hoy en día resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es trivial. Podemos resolverla en una línea usando MATLAB o Python. En MATLAB, esta línea sería literalmente este código. Vamos a llamar a OD45, que es un integrador de ecuaciones diferenciales que usa un método de Runge-Kutta. Y la información que le tenemos que dar es, por supuesto, el campo de velocidad. Esta función que depende del tiempo y de la posición, tenemos que escribir un código que representa esta función y se la entregamos al integrador de la ecuación diferencial. Entonces tenemos que entregarle esta función que depende del tiempo y la posición. Tenemos que entregarle el intervalo de tiempo donde queremos la solución y la condición inicial.
Y eso es todo. Entonces en una línea, si tenemos definida esta función, podemos resolver y encontrar entonces lo que queremos, que es el vector x en función del tiempo, que es la línea de trayectoria. Para que se hagan una idea, acá voy a calcular esta pathline para el ejemplo del flujo alrededor de un cilindro. Este es un flujo inestacionario. Y yo voy a tomar en un instante de tiempo dado, voy a soltar una partícula en este punto y calculo su trayectoria. ¿Ya? Entonces esta curva combina información del flujo en distintos instantes de tiempo. Porque cuando la partícula está acá, quizás el flujo se ve distinto a cómo se veía cuando la partícula estaba acá. El campo de velocidades va variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta es una curva que no entrega información asociada a un instante de tiempo, sino que está combinando información, tiene información acerca de la historia del flujo, ¿sí? Pasemos ahora a las líneas de corriente. Las líneas de corriente se definen como líneas o una línea de corriente es una línea que es instantáneamente tangente al campo de velocidad. ¿Sí? Entonces, en cualquier instante de tiempo yo puedo graficar, ¿cierto? Ver el campo de velocidad usando vectores. Si yo trazo una curva que es tangente a todos los vectores, en todos los puntos que cruza, entonces esa curva va a ser una línea de corriente, ¿sí? Pero importante notar que esta línea de corriente tiene información instantánea, ¿sí? Para calcularlas yo necesito congelar en el tiempo el flujo, ¿sí? Entonces, en la práctica se calculan igual a las pathlines, pero omitiendo la dependencia temporal, tomando el flujo instantáneo, como si le tomáramos una foto al campo de velocidad, y nos quedamos con la información en ese instante de tiempo. Ahí integramos esta ecuación diferencial, asumiendo que este campo no varía en el tiempo. Y eso es una streamline, y por lo tanto es diferente a la línea de trayectoria, porque la línea de trayectoria sí tomamos en cuenta la evolución del flujo, ¿sí? Formalmente podemos definir estas líneas como la solución a esta ecuación. ¿Sí? Tenemos un elemento diferencial de línea de corriente de la curva que parametriza estas líneas de corriente, que es ortogonal al campo de velocidad. O sea, perdón, es tangente al campo de velocidad y por lo tanto el producto cruz es cero. Y esto, si separamos esta ecuación por componentes, nos lleva a tres ecuaciones que relacionan las componentes de la velocidad, esto en coordenadas cartesianas, por supuesto, con elementos diferenciales de estas curvas. ¿Sí? Y si conocemos v y w, podríamos integrar estas ecuaciones diferenciales para encontrar x y z, ¿ya? Que son curvas en el espacio que no dependen del tiempo, porque acá tomamos el campo instantáneo, ¿sí? V y W son las componentes de la velocidad en un instante de tiempo. ¿Sí? Veamos cómo se ven las líneas de corriente para el flujo alrededor del cilindro. No, este código está en el GitHub de mi grupo y también voy a poner un enlace al GitHub en la descripción del video. Entonces, estas son las líneas de corriente graficadas en cada instante de tiempo, por lo tanto esta es una animación, ¿cierto? Estas líneas se mueven
porque cada instante de tiempo yo puedo recalcularlas y se mueven, ¿sí? Las pathlines no se mueven porque toman información, combinan información de varios instantes de tiempo, mientras que las streamlines son instantáneas. En cada instante de tiempo yo puedo tener líneas de corriente diferentes. Entonces esa es mi animación de las líneas de corriente. Y seguimos con las líneas de humo o streak lines. Esta es una línea trazada por un conjunto de partículas. ¿Sí? Las pathlines se fijan en una partícula específica y grafican su trayectoria. En las streak lines vemos en un instante de tiempo dónde están distintas partículas que pasaron por un punto del espacio en particular. Estas líneas se forman cuando visualizamos flujos experimentalmente, por ejemplo, inyectando tinta. Tenemos un fluido que se va moviendo, insertamos en un punto del espacio, inyectamos algo para visualizar el flujo como tinta o burbujas, ¿ya? Y la trayectoria trazada por toda la tinta, ¿cierto? Que tiene distintas partículas, son esta línea de humo. O también se usa humo, ¿cierto? Por eso se llaman líneas de humo. En un túnel de viento podemos inyectar humo y ver eh, las curvas que forma este hilo de humo. Entonces, cuando el fluido pasa por un punto del espacio en particular, lo marcamos y luego entonces coloreamos todas las partículas que pasan por esa región. Y entonces instantáneamente podemos ver dónde están todas esas partículas que pasaron por ese punto. Acá lo estoy visualizando en el ejemplo del flujo en el cilindro, ¿cierto? Con estos datos de la simulación numérica que tengo, puedo en distintos instantes de tiempo soltar una partícula, integrar su trayectoria. Y lo que veo en cada instante de tiempo es dónde están las partículas que pasaron por este instante de tiempo. Pero no, es una colección de partículas lo que estoy viendo, no es la trayectoria de una partícula en particular, ¿sí? No necesariamente esta curva corresponde a la trayectoria trazada por una partícula, porque el campo de velocidades va variando en el tiempo. Y por último tenemos las timelines, que en lugar de marcar las partículas al pasar por un punto del espacio, lo hacemos en un instante de tiempo. Entonces, las líneas de tiempo corresponden a la línea formada por un conjunto de partículas que son marcadas simultáneamente en un instante de tiempo. Les voy a mostrar cómo se ve esto. Acá tengo mi timeline. Entonces lo que voy a hacer es, en el tiempo cero, marco todas las partículas que estaban en esta región y veo cómo evolucionan. Entonces, después de una cierta cantidad de tiempo, yo puedo ver dónde están todas estas partículas que inicialmente estaban en una línea recta. Entonces yo las marqué en un instante de tiempo y al moverse con el flujo
¿cierto? Esa curva que inicialmente era una recta se va deformando. Entonces acá están una vez más. Y esto por supuesto también es una técnica muy usada experimentalmente donde yo puedo marcar una línea simultáneamente marcar una línea de regiones del espacio y ver cómo se propaga y cómo se deforma esa línea. Entonces estas son las pathlines, streamlines, streaklines y timelines, y para el caso, de nuevo, para el caso de régimen permanente, todas coinciden en las mismas curvas, pero para el caso de un flujo inestacionario o impermanente, nos entregan información distinta y hay sutileza en estas diferencias que debemos ser capaces de notar. Ok, gracias.